comunidad no cuenta todo ni era bueno. Yo cuando estoy en mi casa punya bukan. Kau ada ni. Aku kan ni ada lah punya agak. Tapi ni kira ni ada ni. Ni lebaran honi ni. Kerati. Aku kan mungkin kata mau kore. Itu kau pun क्या हुआ ये मोरे के मजा हुआ ना नहीं मैं अंदर भी पूरा ना होने भी क्या तो पूरे आजाद नहीं हुआ nosotros vamos a aprobar y vamos a sustentar este proyecto del nuevo corregimiento civil. Así que esto quizás no es para nosotros que estamos ahorita aquí, pero las futuras generaciones tienen que ver este proyecto que sea una realidad. हमारा को तेरे मुझे तो तभी हमारा को तकाला सीरीज़ entonces yo puedo dar corregimiento civil y lo que ya Greg puedo hablar Gregor yo puedo conocer tiga itu último lah jika nak buat lagi ambil misalnya no agar creo sih हमारा तो बिहार में सही में क्या इधर मुझे जानना है गोबरा मच्छी है मुझे यहाँ करने में कोटे मुझे चिकरो आने में सोक्वाती नीता नीकरे बेटे Kalau ni kira kita hidup orang kiri biar orang kata orang mulia biar ni kia era mana ni itu 10.000 15.000 habitantes corrimiento cuadre te llamo muy anchi $71.000 ni kerana ni kusete moso kusete puta kusete je kuge patok betul je kuge educación betul kuge salud betul kuge camino de producción betul kuge red vial cuy kuge je betul kuge patok muy ya betul kali hak kita buat ya, nosotros nyak punya kau ni ada, orang kaya, mungkin kita tu bikin nosotros hak wajah kerap, nyak nur bayi, meselnya lo kau berkuang nuri tak tahu, pero nosotros kita bikin bahan nak kuang nuri, ya kerap tapi ada beli kaya dan netnya, nosotros paling kuang. Ya, precarita, comunidad Guaromito. Comunidad Cañizo, Comunidad Alto Oriente, Guari, Guayabal, y La Sabana, y Zuliar. Queda con nuevo corregimiento Piriquí. Y lo que queda por área Buri, Tameizo, Talliguero, Pueblo Nuevo, Lomita, Malí do Río, Palmito, Alto Guabo, Alto Valle, Valle Abajo y Candelilla y Comunidad Abrego que está creando una nueva comunidad allá arriba. Eso se queda para Buri. La ley 65 del 22 de octubre del 2015 nos obliga a hacer lo que estamos haciendo. Sobre todo el artículo 16, porque esta ley es que nos dice a nosotros cuáles son los requisitos y cómo hay que hacer para crear corregimiento, para crear distrito y para crear provincia. En este caso, en el artículo 16, se llega a dividir el corregimiento y esto se llega a lograr, ustedes deben elegir un buen representante. Porque si usted no elige un buen representante de corregimiento, si usted elige un representante de corregimiento que no va a trabajar por ustedes, por el desarrollo de la comunidad, de nada va a servir la división de programa. Así que una sola decisión tiene que vivir en ustedes muy bien, a mí que es creativo, ni por tomar el partido para recuperar que es creativo. Porque yo, Titanete sí va, porque Titón ya con los corrimientos que crean, yo, ni batir a honorable Belén. 22 comunidades va a ir. Muy alienta creo que hago no, ya que debe cubrir el nombre de tres. Ni hago hasta entre 4. Yo cargo no tiene que haber corrimiento nuevo. ¿Cuántos son? República de Panamá, comarca Nueve Buglén, distrito de Gironday, corregimiento de Buri, comunidad Oriente. Su Excelencia, señor Pop Archibol,
diputado de la República de Panamá, en representación de la etnia Ngove Buglé de la comarca, circuito 12-1 de la región Ñocrío, en su mano. Con el respeto acostumbrado nos dirigimos ante su presencia y deseamos cordial saludo y a la vez deseándole éxito en su ardua labor, el cual ejerces. Respetado archivol, por medio de la presente misiva, nos dirigimos formalmente y por escrito solicitando a la Asamblea Legislativa que crea un nuevo corregimiento que sus nombres llevará por nombre Siriquí, la cual Que sus nombres llevará por nombre. Siriquí, la cual es nombre del río Tejebojo en Ngove, porque las comunidades Guayabal, Tita, Guari, La Esmeralda, Alto Oriente, Medio Oriente, Guarumito, Cañizo, Alto Macho, Zorrillo y área precarista 1 de junio y 5 de mayo. Por el crecimiento de la población, así como lo establece el numeral 1 del artículo 8 de la Ley 10 de la Carta Orgánica de la Comarca Ngove y Buglé, que ampara la creación y delimitación de territorio. Se crea la Comarca Ngove y Buglé de conformidad con la Constitución Política y las leyes nacionales como una división política especial en el territorio de la República de Panamá, conformada por 3 grandes polígonos regionales extendidas sobre parte de la porción continental en la República de Panamá. La misiva solicitud que aclaman las comunidades antemencionadas es por la necesidad que atraviesa estos pueblos, ya que nos urge la creación de este corregimiento para resolver los problemas, necesidades y conflictos en nuestra ciudadanía Ngove. Con la creación de la misma, mejoraría la educación en centros escolares, robustecería la calidad de vida y la salud de la población, fomentaría y promovería la cultura, tradiciones del pueblo Ngove desde un entorno social local, además de resolver las necesidades socioculturales, traería mejoramiento urbanístico rural. Sin más que agregar, nos despedimos de usted esperando pronta respuesta a la solicitud. Gracias por su atención prestada. Atentamente, Ernesto Guerra, en representación de las comunidades. Muchas gracias.